Muy buenas noches. El lunes es 13 de septiembre del 2021 y estamos iniciando desde la ciudad de Zacatecas nuestra comunicación al respecto. Quiero darle a conocer, bueno, que vamos a empezar por el principio. Hoy le recomendamos hay dos libros, porque uno no se lo transmitimos. Bella Dama sin Piedad y otros poemas de Rosario Castellanos está a disposición del público en la librería para gente a la que no le sobre poder adquisitivo, para la librería de libros usados que está en la avenida Genaro Codina 746 en el centro histórico de la ciudad de Zacatecas. Y también Ética de don Adolfo Sánchez Vázquez. Es un libro pues que muchas generaciones llevaron en la preparatoria, redactado por ese gran filósofo, uno de los dos grandes filósofos mexicanos de finales del siglo XX, Adolfo Sánchez Vázquez. El otro gran filósofo fue Elí de Gortari, ¿verdad? Por cierto, tío de los Salinas de Gortari, hermano de la mamá, un gran filósofo, por cierto. Bueno, se lo recomienda la librería El Árbol. Le informo que no hay reporte y los últimos 3 días no sabemos qué ha pasado con el comportamiento del COVID en el estado de Zacatecas. Creo que hay pues un descontrol que ojalá pronto se corrija porque la información del COVID es el único que es ya de por sí pobre factor de orientación. La única orientación que proporcionaba el gobierno son las cifras del COVID y fue muy pobre porque debió hacerse un esfuerzo mayor, pero ojalá eso se resuelva pronto. En estos momentos me llega la información de que acaba de ser nominado como coordinador general jurídico del gobierno del estado, el abogado Ricardo Humberto Hernández León. Él es, bueno, un abogado, es médico y abogado, es egresado de la Universidad de Durango y ha desarrollado una carrera al lado básicamente de Ricardo Monreal. Inclusive él desempeña, o no sé si, seguramente ya renunció, tenía un cargo en el Senado, pero es gente que es el estratega jurídico pues de Ricardo Monreal en el 2016, en el 2018 y ahora en el 2021. Ricardo Humberto Hernández León será el nuevo coordinador general jurídico. Y el nuevo titular de salud es el doctor Oswaldo Pinedo Barrios. Él venía fungiendo como el dirigente sindical de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Zacatecas. Oswaldo Pinedo Barrios, pues que ostentó su adhesión a David Monreal de manera muy explícita. También la Secretaría de Administración es un cargo pues, fundamental para el funcionamiento del aparato del Poder Ejecutivo. Corre a cargo de Verónica Ivette Hernández López de Lara. Ella es una profesional, hija del doctor Gumaro Hernández, quien es un político que fue presidente municipal de Río Grande, secretario de Salud con Arturo Romo Gutiérrez y desde luego muy articulado a la campaña de David. Su hija, Verónica Ivette Hernández López de Lara, es hija también es miembro de la familia López de Lara, será la nueva secretaria de Administración.
Ella, su más reciente experiencia profesional fue como titular de la directora administrativa, si la memoria no me está traicionando, del, del Auditoría Superior del Estado, el órgano que depende del Poder Legislativo y que en Zacatecas tiene como su titular al contador Raúl Brito. Bueno, esos son los tres más recientes nombramientos de quien será el nuevo equipo de gobierno. El pasado sábado, tal como lo establece la ley, no, el pasado domingo, ayer domingo, 12 de septiembre, rindió su protesta ante el Poder Legislativo el licenciado David Monreal Ávila. De eso nos vamos a ocupar, de su pronunciamiento, de las posiciones que fijó y desde luego va a ser motivo de la exposición y análisis. Estamos en un tiempo pues, en donde está cambiando el mapa político de este país. Hoy mismo también tomó posesión Durazo Montaño. Durazo Montaño como gobernador de Sonora. Con ello pues está consolidando un equipo de gobernadores de la Cuarta Transformación que vienen a consolidar grandemente el proyecto. Por primera vez en mucho tiempo, creo que la evaluación de del acceso de David Monreal y de su desempeño, de su tiene que evaluarse en dos planos, en el local y en lo nacional. ¿Por qué? Porque hace muchos años, creo que desde los años 30, no vivíamos una etapa política en donde los gobernadores eran portadores de proyectos nacionales. Pueden ser buenos o malos portadores, congruentes o no congruentes, pero están alineados a proyectos nacionales. En México prácticamente el territorio se reparte por mitades, puesto que el resultado electoral le da a la Cuarta Transformación, a Morena, la mitad de los gobernadores, 16 de 32, bueno, además de la Ciudad de México, desde luego, con lo que pues, se amplían las posibilidades de concreción de las políticas que impulsa a nivel federal el presidente de la República. Creo que habrá dos pistas que habremos de seguir en este ejercicio de evaluación, en donde antes de entrar en materia, porque también tenemos notas nacionales muy importantes, quiero definir cuál va a ser la postura periodística de este medio que para nosotros es una tribuna de lucha política, de tribuna social sin disimulos. O sea, he sido muy transparente, soy miembro de Morena, soy un convencido del proyecto que encabeza el presidente López Obrador, lo digo con toda, por honestidad decirlo, pero también vengo de una participación plagada de diferencias con el que ahora es gobernador del estado y el equipo que él representa. Venimos de una historia de roces, de desencuentros, de diferencias. Bien, sin ocultarlas, quiero comprometer mi esfuerzo por hacer el esfuerzo comunicacional que he hecho a lo largo
de mi vida como comunicador de ideas. Este espacio no es comercial, efectivamente. Este espacio pero está diseñado con formato periodístico. Aprovecho la experiencia pues que he podido adquirir en mi paso por la radio, en mi paso por la prensa escrita. Alguna vez colaboré también en secciones en televisión, en NTR, para manifestarle pues que hay un modelo de periodismo en el que creo y que quiero ratificar. Yo creo en que la información debe ser veraz, sin poder garantizarle a la gente de que uno no transmite información errónea, porque eso le pasa a todos los medios, a todos los periodistas del mundo, por esforzados que sean, pueden incurrir en un error de apreciación, en un malentendido de la información o en una manipulación. Alguien que le mintió a usted y usted creyó en él como fuente y nomás lo instrumentó. Eso es algo que se usa. Pues en ese sentido, quiero ofrecerle al público la garantía de que en este ejercicio comunicacional nunca habrá calumnia para el gobernador ni para ninguno de los personajes de la vida pública que adquieren un plano prioritario, vamos, que van a estar en la escena. Es decir, no va a haber en ese sentido ningún ejercicio poco ético. También seremos absolutamente respetuosos de la vida privada, de los personajes públicos y de su integridad moral, de su dignidad. Es decir, aquí no le daremos pie al insulto, a la injuria, a la descalificación. Ejerceremos la libertad de opinar con la misma decisión con la que hemos practicado el periodismo toda la vida, haciendo el esfuerzo porque la opinión sea honesta. Eso se lo debo a la gente que nos favorece con su atención. Es decir, la opinión, no le digo que opinión imparcial, digo que opinión honesta. ¿Sí? Estoy en un partido, tengo una ideología, pero mi partido y mi ideología no me imponen la obligación de ser mentiroso, de ser poco ético. ¿Sí? Y creo que en ese sentido hay valores universales en el periodismo y en la vida misma, y una de ellas es el valor de la verdad. Creo que el valor de la verdad es un valor que obliga a todos los seres humanos, inclusive no nada más a los políticos, no nada más a los periodistas. Creo que la verdad es un valor que nos hermana a todos los seres humanos. Y en ese sentido, mi esfuerzo periodístico no va a estar contaminado, eso se lo garantizo, de pasiones derivadas de esta etapa de diferencias y de confrontación que he protagonizado con David Monreal y con el equipo que él representa, a pesar de que finalmente nos entendemos que participamos en un proyecto político donde no hay pensamiento único. Y yo aspiré al cargo de gobernador en Zacatecas. Sí, para mí hubiera sido un honor, ¿verdad? El poder haber tomado posesión ayer. Hice mi esfuerzo, no logré la candidatura de Morena por circunstancias ampliamente conocidas, pero yo soy de los que hacen política antes, durante y después. Es decir, nunca me he reducido a lo electoral, porque en mi idea de la política hay
una concepción de la sociedad en donde la política la entiendo como servicio a los demás. Es una lucha de ideales y los ideales no tienen temporadas. Los ideales se defienden antes, durante y después. Y tengo más de, mm, tengo un medio siglo viviendo la política día tras día, a veces con cargo, a veces sin cargo, a veces con candidaturas, a veces con candidaturas, ¿sí? Y pues es un proyecto de vida, es un sentido de la vida. En ese sentido, he continuado haciendo política, acreditando mis puntos de vista y en Zacatecas tengo una idea de lo que debe, del camino que debe seguir Zacatecas. En esa tesitura siempre separo hasta donde humanamente un ser humano puede separar las emociones de los deberes. Es decir, el que alguien sea mi adversario, inclusive mi enemigo, no le da desventajas en mi periodismo. Y el que alguien sea mi amigo, mi hermano, tampoco le da ventajas en mi comunicación. Esto es algo que, en una ética en la que yo creo, viví una experiencia bastante dolorosa como periodista cuando un jovencito muy querido por mí, por mi familia, tuvo un accidente que lo dejó con vida vegetativa varios meses. Hijo de un gran amigo de la familia, un gran amigo mío que fue mi compañero de estudios, alto funcionario, secretario general de gobierno, director de tránsito y vialidad, estoy hablando del... Y cuando yo conocía por la cercanía que siempre he tenido con la familia y que ahora la mantengo en términos afectivos, yo sabía el drama de mi amigo. Yo sabía que no dormía allí pegado velando a su hijo, que duró mucho tiempo con vida artificial. Y él, como funcionario, en mi programa con frecuencia era motivo de denuncia por alguna actuación de agente de tránsito, no era una denuncia donde a él le reclamaba lo que hacía cualquier agente a sus órdenes. A mí me dolía mucho no poder ventilar la circunstancia de él. Finalmente, este abogado, que es uno de mis grandes amigos que he perdido, el abogado José Zúñiga González, murió. Murió antes que falleciera Pepito, su hijo. Murió y yo recuerdo que él me decía, no, pues es que es tu deber y por eso somos amigos. Él nunca me lo tomó a mal, pero con esa experiencia de la gente que conoció mi periodismo, les puedo dar la garantía de que seré muy ético en el tratamiento político e informativo de la gestión de David Monreal, que ayer arranca. Eso significa que la crítica va a fluir como fluyó con todos los gobernantes que me ha tocado criticar, ¿sí? En la vida periodística. Genaro, Borrego,
Romo Gutiérrez, Ricardo Monreal, una etapa de Hablando en Plata. Luego, con Amalia García, retomé el periodismo una vez que que culminé mi paso por la Cámara de Diputados y con mucha independencia critiqué a Amalia, a Miguel Alonso, a Alejandro Tello, como a ustedes les consta, y lo voy a seguir haciendo con David Monreal. Solo que esta es la primera vez que llega una persona al gobierno después de una inmediata confrontación de carácter político, no de carácter personal, desde luego, que tuvo momentos de mucha algidez. ¿Por qué? Porque ambos tenemos equipos y ambos tenemos gente apasionada, ¿verdad? Y bueno, todo esto es público. Se lo digo porque tendrá esa garantía en mí. No es el primer, es el primer caso, pero así vamos a tratar todos los asuntos. Bueno, quiero decirle que el discurso del gobernador es un discurso en donde reiteró lo esencial del proyecto de la Cuarta Transformación, cuando describe en tono muy elocuente el dramático estado de las finanzas públicas. Habla del ISTESAC, que es como un organismo saqueado, son frases textuales, y describe cómo los pocos recursos que ha recibido Zacatecas fueron administrados sin eficiencia. Personalmente comparto el diagnóstico. Describe que la infraestructura carretera está destruida, también lo sabemos, y comparto el diagnóstico. Lo hemos estado señalando aquí. Ahora hay que ver si vamos a compartir la medicina. Sí estamos de acuerdo en que esa es la enfermedad. Ahora vamos a ver si el tratamiento que le da a esa enfermedad es el adecuado, compartiendo el diagnóstico, y creo que todos los esfuerzos que el gobernador haga en contra de la corrupción, como lo anuncia, en contra del influyentismo, en contra de los privilegios, deben ser respaldados por todos los zacatecanos, estemos en el partido que estemos, hayamos votado por él o no hayamos votado por él, porque en eso debemos estar de acuerdo todos, sacar a Zacatecas de ese exceso que se ha acumulado. ¿Sí? Por lo pronto, lo primero que ha saltado a la cabeza en la conversación pública es la relación de ese discurso, cómo conecta con el nombramiento del mismo secretario de Finanzas que ya estaba. ¿Sí? ¿Cómo va a criticar de manejo ineficiente si en su equipo participa los que se ocuparon de las finanzas públicas en Zacatecas? En su equipo en sentido amplio, porque a ese equipo pertenece Jorge Miranda, que esta semana tomará posesión como presidente municipal del Ayuntamiento de Zacatecas. Y Ricardo Olivares, que fue el que se hizo cargo de la Secretaría de Finanzas cuando se separa del mismo Jorge Miranda. Ese es un dato que ahí está. Seguramente habrá una explicación al respecto y creo que es correcto esperarla, pues demandarla, ¿no? Eso metió ruido inmediatamente y está circulando ese ruido. Pero hay varios responsables de las finanzas históricas que están en el primer cuadro
que van a significar esa continuidad. Seguramente van a ejecutar directrices distintas a las que ejecutaron en el pasado. Y lo que he venido diciendo, hay protagonistas de la corrupción muy en el entorno del nuevo gobernante. En ese sentido, pues yo creo que habrá que esperar el tratamiento que le dé a los casos más sonados, pero las medidas que tome para prevenir. El presidente de la República hizo un gran esfuerzo por cancelar, por ejemplo, los moches. Los legisladores repartían millones de pesos a ayuntamientos de su distrito y otros que ni siquiera eran de su distrito, pero ellos ponían la constructora, y a veces la constructora era del mismo diputado con un prestanombre. Eso fue una etapa de mucha corrupción, no solo tolerada, estimulada. Bueno, lo traigo a colación porque ojalá pronto conozcamos cómo va a impulsar, respetando la autonomía del poder legislativo, como lo ha hecho el presidente, pero cómo va a impulsar, enfrentar las toneladas de anomalías que han trascendido a lo largo de los años en el Congreso del Estado, en la legislatura local de Zacatecas. ¿Sí? Ese universo. Lo primero que viene a mi mente es que Tello, el gobernador, el secretario de Finanzas, le entregaron a esta legislatura los 72 millones de pesos anuales, son más de 200, ¿verdad?, a la legislatura, cuando el concepto por los cuales les entregaba esa enorme cantidad desapareció en la Constitución. Hablo de lo que llamaban herramientas legislativas. La pregunta que yo le hago al público es algo que está al alcance del Ejecutivo es enviar un presupuesto desglosado. Y creo que eso ya empieza por ahorrarle recursos al presupuesto. 72 millones de pesos cada año. Claro que no le van mal. Ese es una interrogante que hablaría pues de una voluntad y que seguramente a esos diputados que llegaron, inclusive escogidos por él, pues se van a sumar a esa propuesta y no van a chantajear, no van a negociar como lo hicieron con el Ejecutivo. Esa corrupción es responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bien, esa será una ocasión importante que vamos a poder valorar en la propuesta que haga David Monreal de presupuesto del paquete económico que tendrá que formular una vez que esté aprobado en México el paquete económico federal. Y luego ya en cada estado se hace lo propio. Seguramente aquí en la última parte de noviembre y en diciembre estaremos en la discusión del paquete local. Ya le retirarán ese dinero que se les dio para un concepto que desapareció y que les permitió disponer de viáticos, de vales de gasolina, de gastos en exceso, muchos de los cuales se transferían a campañas. Y bueno, eso nada más lo pongo como botón de muestra, pero vamos a estar dando botones de muestra en lo que, en nuestra opinión, gracias al periodismo, va a tener mucha posibilidad de hurgar para ahorrar
el nuevo gobierno. El otro tema es el de la seguridad pública. Fue ratificado Arturo López Bazán. Y aquí quiero yo compartir un razonamiento. No, el que es jefe de seguridad pública, sobre todo el que es jefe policíaco, es evaluado por lo que pasa fuera de su control, no por lo que hace. Me explico, puede tener muy buenas estadísticas un gobierno, pero un acto como el de los descabezados o los colgados en un puente destruye cualquier percepción de avance. Eso es muy sencillo, ¿sí? Y controlar lo que pasa no lo ha logrado el poder público con abundantes recursos en Nueva York, en Chicago, en Texas, muchos lugares. Pasan cosas con todo y lo que es el país que más recursos destina a la seguridad pública, no evita matanzas de niños en las escuelas. Su tasa de homicidios es superior a la de nosotros, a la de México, a la de Zacatecas. No lo puede evitar. ¿Por qué? Porque la seguridad pública está mucho más allá de la función policial, pero siempre estamos pensando que todo lo resuelve lo policial, porque hemos sido víctimas de un enfoque policíaco del crimen, no de un enfoque sociológico integral. Ese ha sido nuestro problema y eso nos lleva a echarle la culpa al jefe, a veces con razón y a veces sin razón. En el caso de López Bazán, habrá que valorar si el nuevo gobierno le entra al tema con una visión ya no reducida a lo policial. Y si eso hace, creo que eso quedó claro en la última entrevista, en la más reciente entrevista que le hice a Arturo López Bazán, entonces pondremos a caminar la máquina que va a resolver el problema de la seguridad pública de manera sustancial. Es decir, que la gente conecte la falta de un foco en una calle con la inseguridad que atrae a maleantes por esa facilidad que da la oscuridad. Eso es algo muy importante y estaremos pendientes. Yo la ventaja que veo en López Bazán es que le entra al toro, que ante el periodismo crítico, independiente, ¿verdad? Claro que tiene cosas que por la naturaleza de su función se tiene que reservar, eso todo lo tenemos que entender, pero sabe agarrar el toro por los cuernos. Y esos fueron los únicos nombramientos. A mí me parece que no fue afortunado el debut del gobernador cuando toma posesión sin equipo y los empieza a soltar a cuentagotes. Por la noche anunció que él, quien fuera coordinador de Morena en la legislatura, el diputado Jesús Padilla Estrada, es el nuevo titular de la Secretaría del Campo, algo que ya se venía diciendo con mucha anticipación, y que la diputada federal y candidata a la reelección que no logró su objetivo, Lindiana Bugarín, es la subsecretaria de Ganadería. Anuncia también, además de lo de Ricardo Olivares, un equipo, una secretaria de la función pública, un Belina, yo solo tengo referencias de ella y de Silvia Saavedra, tengo referencias de gente de calidad técnica, ¿verdad? Y ahora los nuevos nombramientos de Ricardo Humberto Hernández León como nuevo coordinador general jurídico,
de Osvaldo Pinedo Barrios como nuevo titular de la Secretaría de Salud y de Verónica Ivette Hernández López de Lara como la nueva secretaria administrativa. Bueno, vamos a empezar. Yo le solicitaría al doctor Pinedo Barrios, pues inmediatamente resolver el problema de estarle informando a la sociedad el día a día en relación al COVID. Estamos en semáforo amarillo, pero estamos por saber cuál es el efecto de la reanudación de las actividades escolares en el estado de Zacatecas. Ese va a ser, pues, nuestro enfoque. Termino por revisar los 4 ejes rectores que menciona David Monreal, menciona como rectores prioritarios el minería, turismo, campo, industria. Me parece que pues están bien, como actividades económicas son las actividades principales. Creo que el comercio debiera ser incluido porque México Zacatecas tiene en el comercio uno de sus grandes atorones y ahí se necesita mucho fomento, mucha asistencia técnica, mucho impulso a la modernización del comercio, por ejemplo, para llegar a la digitalización, al aprovechamiento de ese eh, famoso puerto seco, es decir, para simplificar la tramitología a los exportadores. Es decir, yo pienso que el comercio debería figurar. Y el tema de la minería, pues la minería difícilmente puede ser una actividad prioritaria de un Estado. ¿Por qué? Porque la minería es una actividad reservada por ley a la Federación. Y el presidente López Obrador tomó la decisión que ha cumplido a cabalidad de, durante su gestión presidencial, no otorgar una sola nueva concesión. Entonces, cuando habla de la minería como eje rector, sería muy útil para los zacatecanos explicar a qué se refiere específicamente ese eje rector, a la proveeduría, a priorizar que sea mano de obra zacatecana la mayor parte de la que se contrate. No sé, son preguntas, desde luego, estamos iniciando apenas y bueno, ahí dejamos el tema de la toma de posesión de David Monreal. De aquí en adelante, pues las alusiones al gobernador Tello serán referencias solamente obligadas en la contextualización. Nunca voy a practicar, nunca lo he hecho y nunca lo haré, el arte de pegarle al que ya se fue para quedar bien con el que ya llegó. Eso siempre lo he despreciado en quien lo practica, ¿sí? No creo que eso sea respetable, ya no digamos ético, y desde luego nosotros no lo vamos a hacer. Asumimos nosotros la conciencia de que la comunicación contribuye, la crítica contribuye cuando se están tomando las decisiones, cuando hay poder de rectificar, cuando se puede hacer mejor. Ya cuando pasó, ya es tema de historiadores, básicamente. En otro orden de ideas, una decisión de la Suprema Corte dentro de esta dinámica que ha desatado la despenalización del aborto, que emplaza, por ejemplo, a la legislatura local de armonizar con esa jurisprudencia la ley en Zacatecas. Ojalá no sea lo medroso que fue la pasada. Bueno, acaba de declarar también una jurisprudencia avalando la objeción de conciencia en el sector salud. ¿Qué significa eso? Pues hay médicos cuyos valores
los hacen a no practicar ningún aborto. Yo tengo algunos amigos que son muy éticos, muy humanistas y que no creen, no los obligan a practicar un aborto, se oponen al aborto. En sus valores, en su conciencia está el rechazo al aborto. La Suprema Corte acaba de tomar una decisión, avala que tengan la cláusula de conciencia. Eso forma parte de los derechos democráticos en muchas sociedades, no nada más relacionados con el sector salud, hay cláusula de conciencia en relación con el periodismo, que ya hablaremos de ello. ¿Por qué es menester traerlo a colación? Porque empieza a brotar la polémica, gente que es partidaria, que apoya la jurisprudencia de la Suprema Corte, retirando la criminalización del aborto y los grupos que están a favor de la criminalización. Porque es importante no equivocarse, nadie está avalando el aborto, está prohibiendo la criminalización del aborto, que es distinto. Es decir, lo que está diciendo es no manden a la cárcel a la gente que abortó. ¿Sí? Está... Eso no significa que hay que cruzarse de abrazos ante el aborto, ¿no? Hay toda la gente que está contra el aborto tiene un campo amplísimo para luchar porque no haya abortos en su sociedad. Y creo que eso es lo que finalmente eh, en un país de libertades, ¿tá? Los médicos no estarán obligados a abortar si su conciencia no se los permite, pero tienen dos restricciones. Uno, cuando es una urgencia, y otro, cuando está en riesgo la vida. La vida, o sea, hay situaciones donde la mujer de no abortar va a perder la vida, por ejemplo. Entonces, allí sí, el médico tiene solo esas dos limitaciones. De ahí en más, pues nada de que pues de que va a poder usted pedirle que aborte a cualquiera que hospital público o privado que llegue, o que el dueño de una clínica, el dueño de un hospital privado, pueda obligar al médico a abortar. Es el director. Él ya está amparado por la resolución que hoy tomó la Suprema Corte de Justicia. A mí me parece que es una muy buena resolución. En otro tema, a las fiestas de nuestra conmemoración del inicio de la independencia, ha sido invitado el sucesor de la dinastía Castro en Cuba, Miguel Díaz Canel. Díaz Canel, el nuevo líder cubano, llega a México y pues ha desatado la polémica que siempre desata cuando llega alguien que no es de la ideología, pero quien se aventó un 10 es Felipe Calderón y desde luego Vicente Fox. ¿Por qué? Porque ellos invitaron a los Castro. Fidel Castro fue invitado por Fox y hasta le dijo, come si te vas, ¿eh? Cuando lo regañó Bush. Y Raúl Castro fue invitado por Felipe Calderón y lanza un Twitter que estamos celebrando la independencia e invita a un opresor. Yo puedo entender lo que alguien de la derecha lance ese Twitter, pero alguien que fue presidente de la República debía entender las obligaciones de Estado a Estado. ¿Sí? ¿No se acuerda que Salinas de Gortari invitó a su toma de posesión a Fidel Castro? Lo tuvo aquí y a más de uno nos dio corajillo, ¿eh? Que viniera. Pero son relaciones entre estados que haya que explicárselo al ciudadano común y corriente, pues lo entiendo. Pero alguien que fue presidente de la República ignora eso y además
aparece las fotos donde él recibió y convivió y elogió al comandante Raúl Castro. Carajo, ¿cómo se pierde el sentido del decoro más elemental, ¿no? Es la, la cuestión que aquí nos salta a la cabeza. Y en otro tema, el doctor López Gatell anuncia la disposición, cuando la comunidad científica lo indique, a vacunar de inicio a 1 millón de mexicanos entre los 12 y los 17 años. Todavía no hay ninguna agencia sanitaria del mundo que le recomiende, además que tampoco lo ha hecho la OMS, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Canadá. Está en curso alguna experiencia que, por ejemplo, en Cuba se está llevando a cabo. Están vacunando niños, pero todavía no se valora el efecto. Y solo hay una marca comercial autorizada para aplicarle a niños de 12 a 17 años. Autorizada, pero todavía sin las evidencias. Con esa prudencia y en espera de más datos, López-Gatell anuncia la disposición a vacunar a 1 millón de niños que son vulnerables por algunas de las enfermedades que le quitan defensas, que le bajan las defensas, como el cáncer y una lista de enfermedades. Hay 1 millón de niños con enfermedades que le reducen su sistema autoinmune, y esos serán los primeros que serán vacunados. A la gente las campañas contra López-Gatell, que hace gente, en mi opinión, muy irresponsable, hablo de periodistas, de columnistas, lo insultan, lo injurian, ¿verdad? No se diga Lili Telles, ¿verdad? Que opina de todo y todo mundo le divulga las opiniones como si fueran opiniones documentadas o fundadas. Bueno, López-Gatell tiene la obligación de dar de comunicar las decisiones, de tomar las decisiones sustentadas en las evidencias científicas, en un virus que es desconocido, que muchas cosas se están sabiendo apenas, y apenas está sabiendo de una variedad cuando aparece otra. Y en ese sentido, pues esa disposición de las autoridades mexicanas da un faro orientador. En otro tema, ¿quién cree que está protestando porque el gobierno de López Obrador decidió invitar a un priista como el gobernador de Sinaloa, Quirino, de embajador en España? El PRI amenaza con expulsar. Digo, lo acaba de declarar su presidente nacional. Y es increíble que no sepa que no lo puede expulsar. Si él litiga, le gana con la mano en la cintura el litigio, como se los ganó Humberto Moreira, como se los está litigando Murat. ¿Sí? Entonces, los partidos no pueden atropellar derechos ciudadanos. Pero en fin, ¿por qué se enoja? Digo, yo entiendo que alguien que acaba de gobernar Sinaloa, lo primero que hace es poner tierra de por medio, porque ya no va a estar con la protección que le daba su investidura en una zona donde el poder narco es muy fuerte y no es un solo grupo, son varios grupos. Si un gobernador tiene la mala idea de llevarse bien con uno, se lleva mal con otro. ¿Sí? Y hay políticos pues que por prudencia, por lo que se enteraron, por lo que supieron, pues le ponen tierra de por medio. Otra razón puede ser que, bueno, él tuvo una relación muy armónica con el presidente
y un panista también. Antonio Echeverría es panista. Está como gobernador de Nayarit. Recibió un elogio sorprendente, ¿no? Es el mayor elogio que yo he visto que otorga el presidente de la República a un gobernante del PAN por su excelente desempeño fue en el tema de la seguridad. Hizo mucho por la seguridad. Acuérdense que Nayarit tiene un gobernador en la cárcel, al ex procurador en Estados Unidos en la cárcel, y le hace un gran reconocimiento al presidente de la República. Y seguramente va a suceder con más gobernantes. Yo creo que pues, es un gobernante que está dando un mensaje de, que valora la pluralidad sin prejuicios partidistas o ideológicos. Bueno, creo que ese es el sentido, un sentido de Estado que tiene. Mire, y que la gente que se apasiona a veces no conoce de la historia. Mire, para hablarle nada más de un caso concreto en Zacatecas. En Zacatecas el ingeniero Rodríguez Elías hizo funcionario a Genaro Borrego, papá del que fue gobernador, del mismo nombre. Don Genaro Borrego, un abogado con mucho prestigio, fue fundador del PAN. Y vaya que era gente con una visión muy conservadora. Y lo hizo magistrado del Tribunal Superior. Lo hizo director de gobernación. Inclusive él falleció siendo funcionario del gobierno del Estado. Pero nunca le pidió que dejara de ser panista. ¿Sí? Le respetó. Claro que Genaro Borrego respetaba su función, no la partidizaba. Pues esa es la modernidad democrática, compañeros. Solo los idiotas gobiernan con los cuates, ¿sí? Con los que piensan igual que uno, ¿sí? O los que piensan menos que uno. En ese sentido, creo que el presidente de la República está pues, mandando un mensaje que a mí no me parece execrable. Desde luego, muchos amigos nuestros, compañeros, dicen, bueno, ¿y los de Morena qué? Bueno, la, la razón por estar en un proyecto político no puede ser un cargo. Eso no quiere decir que no lo anhele, que no le gustaría, pero eso no lo puede definir ideológicamente. Porque si eso lo define ideológicamente, entonces usted es un charlatán, ¿verdad? Es un buscahuesos, es un chapulín irredento, ¿no? Y el asunto es que pues el tema seguramente va para dar. Y yo me pregunto, ¿Tello recibirá alguna invitación a participar? Bueno, por un lado creo que la visión que tenga la federación de la gestión de Tello puede pesar. Imagínese cómo está en Nayarit y en Sinaloa, pues ya tienen un tapabocas los nuevos gobernantes, porque los dos son de Morena, ¿sí? Tanto el de Sinaloa como el de Nayarit. Ahora ya no pueden hablar mal de su antecesor porque van a hablar de un funcionario del gobierno federal, del partido al que ellos también pertenecen, del equipo del presidente de la República, del equipo al que ellos también pertenecen. Entonces, pues ya no van a poder echarle la caballería encima con sin cuidado político. Eso no quiere decir que tengan que convertirse en encubridores, eso jamás. Pero no van a poder ser frívolos a la hora de calificar. Van a tener que decir cosas con sustento, con mucho fundamento, y qué bueno, ¿no? ¿Y qué pasaría si a Tello le dieran un nombramiento? Pues que también ese sería el efecto. Todo lo que se diga tendría que ser fundamento.
Pero bueno, yo creo que allí puede pesar un elemento que nada tenga que ver con la calificación de Tello. Cualquier observador está convencido que, que los valores de Tello son los mismos de los de su esposa. Y su esposa le echó candela. No hubo momento en que no hacía notar su rechazo emocional al presidente de la República, al grado tal de que a lo mejor a mí me pasó de noche, pero no recuerdo una sola vez de las tantas veces que ha venido el presidente a Zacatecas que se haya hecho presente la señora esposa en ningún acto donde estuviera. Ese es un elemento, pues, que también habla de que de atraso político aquí de nuestra clase política zacatecana también. Ese es el tema. Bueno, como ustedes pueden ver, estamos tratando de saber si hay nuevos nombramientos porque me están preguntando, pero no tenemos en estos momentos ninguna confirmación a este respecto. Solamente pues le estamos dando los principales que ya están saliendo y que deben salir todos. Yo creo que ya se ha tardado el gobernador en sacarlos a flote, porque ellos ya deberían estar integrando los equipos con los que van a funcionar, pero pues hasta ahorita no está yo creo que la Secretaría de Gobierno va a tener una gran tarea política, ¿no? Yo entiendo que más allá de declaraciones, el acto fue un acto sectario. Luego le voy a dar mis razones. Un acto, un discurso sin puentes, sin llamados a la reconciliación, a la suma de fuerzas en torno a objetivos, y de tal manera que, cuando menos en el arranque, incumplió David Monreal eso de que ni filias ni fobias, porque fue notorio que lo que dominó fueron las filias y las fobias. A lo mejor no de él, pero sí a nombre de él. Y otro elemento que vale la pena que resaltar, ojalá que la legislatura tenga conciencia de la necesidad de darle peso al valor. Creo que esta legislatura nace vapuleada por una circunstancia, por ellos mismos. Uno, la invitación a la toma de posición del gobernador la hizo el gobernador electo. No la hizo la legislatura, porque es un acto que organiza la legislatura. Recuerde usted que los diputados son los que tienen la representación popular, por eso se rinde ante el poder legislativo, no ante el poder judicial, ante el poder legislativo, que está investido con la representación popular, o sea, están representando al pueblo. La Constitución les da ese carácter. Y fueron exhibidos porque, además de ese detalle, la invitación circuló antes de que la legislatura declarara el recinto oficial, que declarara que era recinto legislativo el Palacio de Convenciones para ese fin específico, que lo puede hacer. Hay gobernadores que han rendido protesta en lo que fue el Cine Rex, en el Teatro Calderón lo hicieron varios. Eso lo pueden hacer en la Plaza de Armas, si es su deseo, vamos, sí. Pero primero, lo primero. Y en ese sentido, pues ojalá la calidad operativa del equipo no
le esté dando autogoles a una administración que apenas están haciendo. Vamos a estar pendientes, también le anticipo que estamos buscando un enlace sobre una denuncia que hay, que seguramente va a poner a prueba la voluntad contra la corrupción de la nueva clase gobernante. Gracias por todo. Mañana estaremos con usted en vivo y en directo. Les recomiendo, si está a su alcance, estar al pendiente de un proceso que tendrá lugar mañana en California. Mañana habrá consulta para revocar el mandato al actual gobernador del estado de California. Y vale la pena que nos vayamos acercando a esos procesos de democracia directa que están entrando a la vida política institucional de nuestra patria, de nuestro país. Y a propósito de eso, anuncia que se someterá David Monreal a la revocación del mandato. Ese es un anuncio trascendente, desde luego, en donde es prematuro opinar sobre el tema, ¿verdad? La verdad. Pero bueno, yo creo que vale y es positivo el anuncio que hizo. Es una definición importante y ojalá pues que iniciemos un nuevo rumbo en Zacatecas, porque si vamos a hacer lo mismo vamos a llegar al mismo lugar, al indeseable lugar en que estamos. Gracias por todo, Luis. Lo invito mañana pues a sintonizarnos. Pase una grata noche, tal cual yo lo haré.